La información que le traigo en esta mañana es más de carácter clínica o de carácter científica, y es cómo la ciencia ha comprobado o cómo la ciencia ha descubierto que funciona nuestro cuerpo humano. Cada uno de nosotros sabe y tiene claro cómo nosotros fuimos creados. Y todos sabemos que nosotros no fuimos creados por ningún ingeniero en ningún laboratorio, sino que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos dudar que Dios ha creado en nosotros unos cuerpos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando escuchamos de la perfección de nuestro cuerpo, podemos preguntarnos ¿por qué? Si tenemos un cuerpo perfecto, ese cuerpo falla y se hace imperfecto, y debido a esa imperfección ocurre lo que nosotros conocemos como enfermedad. Entonces, es una gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que si tenemos un cuerpo perfecto nos podamos enfermar? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Muy bien. Yo quiero que nosotros veamos nuestro cuerpo en esta mañana como una maquinaria, porque no sé cuántos aquí conozcan de mecánica, pero ahorita yo venía hablándole a Charlie de un problema que está teniendo mi guagua, y Charlie, que conoce de mecánica, pues me dijo, en base a la vibración que vio en la guagua, pues sabe prácticamente lo que sucede con la guagua, porque Charlie conoce las distintas piezas de esa maquinaria que se llama guagua. Entonces yo quiero que nosotros veamos hoy nuestro cuerpo como una maquinaria, y una maquinaria que se compone de piezas, y que hay una pieza en esta maquinaria que regula todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, y que esa pieza que regula todo el funcionamiento de nuestro cuerpo se llama cerebro. ¿Estamos? El cerebro es la pieza que Dios creó para que dirigiera todo lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y dentro de esa pieza que se llama cerebro hay una pieza que ningún neurólogo nunca ha visto, pero que existe, que sabemos que existe, y que esa pieza se llama mente. La llamamos mente. Y que esa mente produce una energía que, vuelvo y repito, ningún neurólogo la ha visto, pero que ningún neurólogo puede dudar de que existe, y esa energía se llama pensamiento. Entonces, dice el versículo que yo les compartí: el corazón alegre constituye buen remedio. Pero es imposible que un corazón esté alegre si el pensamiento no está a proporción de esa alegría. Nuestro corazón está alegre porque antes de que el corazón se alegre tiene que haber un pensamiento que produce ese sentimiento de alegría. Si el pensamiento si la mente tiene un pensamiento de malestar, nuestro corazón se va a sentir de igual manera. ¿Ok? Así que para que esta palabra se haga realidad en nuestra vida, nosotros, para que nuestro corazón esté alegre, tenemos que tener pensamientos alegres. La salud o la enfermedad, podemos decir que comienza en nuestra mente. Que la salud o la enfermedad comienza en nuestros pensamientos. Una enfermedad comienza a manifestarse en nuestros cuerpos y comienza a tomar forma y comienza
hacerse una realidad si nuestro pensamiento la acepta. En Proverbios 23:7 dice: así como es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Entonces, yo les pregunto, si la palabra dice, así como es el pensamiento del hombre en su corazón, el pensamiento del hombre en su corazón, yo les pregunto, ¿con qué pensamos? ¿Con la mente o con el corazón? Aquí hay dos versículos que se entrelazan. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Pensamos con qué? ¿Con la mente o con el corazón? La palabra dice, así como es el pensamiento del hombre. No dice así como es el pensamiento del hombre en su mente. Dice, así como es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Vuelvo y repito, ¿con qué nosotros pensamos? ¿Con la mente o con el corazón? Con el corazón. ¿Quién tiene alguna otra respuesta? ¿Pensamos con la mente o pensamos con el corazón? Difícil. Están calladitos, ahora no se atreven a contestar. Hemos aprendido que pensamos con la mente. Y es correcto. Pensamos con la mente. Pero para que la enfermedad o la salud y tantas otras cosas, pero nos referimos hoy a nuestro estado físico, nuestro estado de bienestar o nuestro estado de enfermedad, nos dirigimos a esa área. Pues entonces, para que nuestro estado de salud o enfermedad se manifieste, tiene que nacer el pensamiento aquí. Si yo pienso que estoy enfermo y se produce el pensamiento aquí, y esa energía que es el pensamiento que nadie ha visto, que no se puede ver, inmediatamente sale este pensamiento de aquí, ese pensamiento llega ¿a dónde? Al corazón. Ahora lo tienes. Pensamos con la mente, pero cuando ese pensamiento llega al corazón, con el corazón creemos. Pensamos, creemos. Y si se produce el pensamiento y ese pensamiento produce esa energía que llega a nuestro corazón, inmediatamente esa energía produce una emoción. Y dependiendo de cómo sea esa emoción, nosotros sabemos si lo hemos creído o no lo hemos creído. Entonces, si lo pienso, lo creo, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que así será. Si yo desperté hoy en la mañana y mi primer pensamiento fue atender inmediatamente el dolor, y dice mi mente, qué dolor tengo, así será. Pero si despierto esta mañana y no importa el dolor que pueda haber en mi cuerpo, inmediatamente ignoro ese dolor y abro mis ojos y doy gracias a Dios por lo bien que me siento, así será. Entonces dice aquí la palabra que si yo digo estoy enfermo, dice aquí que si yo lo digo, así será. Y si yo digo estoy sano, así será. Científicamente se ha comprobado, yo no necesito, ninguno de nosotros necesitamos que la ciencia avale lo que dice la palabra. No lo necesitamos. Pero si la ciencia avala lo que está aquí escrito, mejor, pues gloria a Dios, para aquellos que no puedan creer, para aquellos que quieran darle mayor credibilidad a una ciencia, si la ciencia no lo dice o no lo ha afirmado, no existe, pues para que esos crean. Pero lo que la ciencia ha encontrado es exactamente lo mismo que dice la palabra. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, si es positivo,
en nuestro hipotálamo, que es otra pieza que tiene nuestro cerebro, se comienza a segregar una serie de hormonas, para ponerlo más sencillo, que van a hacer, esas hormonas que se segregan son características del pensamiento que hemos tenido. Y si tengo un pensamiento de bienestar, esos neuropéptidos o esas hormonas que se segregan a través de todo nuestro cuerpo me van a hacer sentir bien. Pero si el pensamiento que yo tengo es un pensamiento de malestar, un pensamiento negativo, un pensamiento de enfermedad, un pensamiento de problema, un pensamiento que genere estrés, todos esos neuropéptidos que se comienzan a segregar en nuestros cuerpos me van a producir todo ese malestar. Exactamente. Entonces es sumamente importante que nosotros sepamos que nuestro día, nuestra vida está determinada por nuestros pensamientos. Yo quisiera preguntar si alguno de ustedes sabe, y si me ha seguido el hilo de lo que estoy hablando, lo va a descubrir inmediatamente. Yo quisiera que ustedes me dijeran en qué momento del día yo construyo mi día. Ahí está, al comenzar. Pero vamos a ser un poco más precisos. Al comenzar el día, pero ¿en qué momento? Al despertar. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces mi día yo lo comienzo a construir al despertar, y cuando yo despierto, que salgo de ese estado de aparente inconsciencia en que yo me encontraba, y salgo de ese estado de inconsciencia y entro al estado de conciencia, inmediatamente con ese estado de conciencia al segundo sucede algo. ¿Qué sucede en esa transición en que yo salí de ese sueño y caigo al estado de conciencia, al estado de realidad? Al segundo sucede algo. Yo tengo un pensamiento. Y si ese primer pensamiento que yo traigo en la mañana es de bienestar, voy a tener un excelente día, porque todo mi cuerpo se va a preparar para ese bienestar. Y científicamente, la palabra aquí lo dice, pero científicamente todas esas hormonas van a fluir en mi cuerpo y yo voy a tener un estado de bienestar. Amén. Yo me he acostumbrado que cuando despierto en la mañana, abro mis ojos y me he acostumbrado ya que inmediatamente miro a la ventana para ver el rayito de luz. Y tan pronto yo veo ese rayito de luz, agradezco esa nueva oportunidad que Dios me ha dado en este día. Y declaro que va a ser un día extraordinario, independientemente de todas las situaciones que tengan que enfrentar, pero las voy a enfrentar con una mejor actitud, con un mejor positivismo. Las voy a enfrentar de una manera totalmente distinta, porque mi cuerpo, mi estado mental, mi estado emocional, mi estado hormonal está preparado para enfrentar cualquier situación. Yo no le estoy diciendo a ustedes que cuando tenemos un primer pensamiento positivo, el día va a ser extraordinario. Va a ser extraordinario si yo lo enfrento de esa manera. Pero de que vamos a tener situaciones, las vamos a tener. Amén. Entonces yo quiero que ustedes entiendan hoy que Dios ha provisto en nuestros cuerpos una serie de hormonas, y esas hormonas son las que definen si yo voy a estar bien o voy a estar mal, si me voy a sentir con dolor o me voy a sentir bien. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien. La ciencia ha descubierto que el cuerpo humano se comporta a través de dos ciclos. Y ahora, brevemente, yo les voy a hablar de por qué esa perfección con la que ha sido creada nuestros cuerpos se ha perdido, porque nosotros hemos deteriorado esa perfección, y cómo el ser humano de hoy en día se está autodestruyendo. Miren esto, nos estamos autodestruyendo. El ser humano se comporta a través de dos ciclos, lo que nosotros en la ciencia conocemos como los ciclos biológicos. El primer ciclo es el ciclo de desgaste, porque Dios creó este cuerpo con la capacidad de desgastarse, pero también regenerarse.
Este cuerpo tiene la capacidad de desgastarse en el primer ciclo del día, que es el ciclo energético o el ciclo de desgaste. Pero este cuerpo también tiene la capacidad de regenerarse en el segundo ciclo del día, que es el ciclo de regeneración o el ciclo de descanso. ¿Estamos claros? Y el primer ciclo del día comienza a las 4 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Y el segundo ciclo del día comienza a las 4 de la tarde y termina a las 4 de la mañana. Porque Dios ha creado un balance en todo. Y si el día tiene 24 horas y mi cuerpo funciona a través de 2 ciclos, tiene que haber un equilibrio en esos ciclos. Y cada ciclo dura 12 horas. Yo tengo 12 horas para desgastarme y tengo 12 horas para regenerarme. Si yo me desgasto y me regenero, y me desgasto y me regenero, y me desgasto y me regenero, no me voy a enfermar. Claro que no. Ahora, si yo me desgasto más de lo que me regenero, definitivamente ocurre un desequilibrio. Y todo desequilibrio trae una consecuencia. Y en nuestro cuerpo, ese desequilibrio trae como consecuencia la enfermedad. Ahora bien, si el primer ciclo comienza a las 4 de la mañana, ¿a qué hora nosotros? El ciclo energético, el ciclo de actividad, el ciclo de desgaste, ¿a qué hora se supone que nosotros nos levantemos? A las 4 de la mañana. Si el ciclo de desgaste termina a las 4 de la tarde y dura hasta las 4 de la mañana, ¿a qué hora se supone que nosotros recojamos los motetes y nos acostemos a dormir? Ahí. Entonces, vamos, para que ustedes vayan entendiendo esto, vamos a remontarnos a 80, 90 años atrás. 80 o 90 años atrás, la gente moría ¿de qué? De viejos. Pero más allá de que morían de viejos, tenían una muerte digna que hacía honor a la vida que habían llevado. Porque la gente de antes moría de viejos, pero ¿cómo morían? ¿Cómo moría la gente de antes? ¿Morían en el hospital? ¿Morían entubados? Morían suplicándole a Dios que se los lleve porque ya no soportan más el dolor, ya no quieren seguir padeciendo. Morían, Vilma, en el sueño. Nos enterábamos que el viejo y la vieja habían muerto, porque no se levantó. Pasó la hora y el viejo no se levantó, Charlie, y cuando movíamos, salíamos para acá y decíamos, el viejo se quedó anoche. Oye, con esa naturalidad que la gente lo decía, nada de grito y nada de llanto y nada de todo este bochiche que armamos ahora cuando se nos muere un familiar, porque todo ese cuadro emocional ha cambiado. Esos ciclos han cambiado. Entonces, la gente de antes se levantaba ¿con quién? Y se acostaban ¿con quién? Con la gallina. Exactamente. ¿Vieron cómo todo era a favor de los ciclos naturales? Esas personas no sabían que vivían a favor del ciclo natural, pero no existía una sociedad moderna que nos empuja al precipicio de la enfermedad, porque tenían que vivir a favor de los ciclos porque no había más nada. No había más nada, no había luz, no había una sociedad moderna, no había vida nocturna. Ahora la vida es de 24 horas. Entonces, los ciclos se han cambiado y los científicos han descubierto que el ciclo de desgaste se ha alargado y el ciclo de regeneración se ha acortado. Porque ¿quién aquí se acuesta a las 6 de la tarde? Nadie. Pero más allá de haber un ciclo de desgaste y un ciclo de regeneración, hay otro elemento que se envuelve en ese ciclo y es el tipo de alimentos que debemos consumir
dentro del ciclo de actividad y el tipo de alimento que debemos de consumir en el ciclo de regeneración. ¿Por qué? Porque la ciencia ha descubierto que cuando se utilizan los alimentos contrarios, se viola el funcionamiento de ese ciclo, y lo voy a explicar. Existen alimentos energéticos, alimentos que son azúcares, que son carbohidratos, por mencionar algunos, las harinas, el arroz, el cereal, todo tipo de harina. Saben que harina, hablo de todo tipo de harina de panadería, las frutas. Todo ese tipo de alimento es un alimento energético que se debe consumir. ¿En qué horario? De 4 de la mañana a 4 de la tarde, porque estamos dentro de ese ciclo energético. Y hay otro tipo de alimento que se llama el alimento reparador, que no es un alimento energético, no produce energía, pero sí el cuerpo lo utiliza para reparar los tejidos que se han afectado durante el día. ¿Estamos? Y les puedo mencionar algún tipo de alimento regenerador, que podemos llamarlo regenerador o podemos llamarlo no energético, y son, como por ejemplo las carnes, aquellos que la consuman. Aquellos que no la consuman, pues lo pasan por alto. Son el huevo, las ensaladas, todo tipo de vegetales, las carnes que usted consuma si las consume. Ese es el único alimento que por ahora, hay otros más, pero no lo vamos a complicar, vamos a detenerlo en eso: ensaladas, vegetales, carnes y huevo. Y agua. Eso es lo único que se debe consumir dentro del ciclo de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Pero si nosotros decidimos, si el ser humano de hoy en día decidiera no consumir absolutamente nada de 4 de la tarde a 4 de la mañana, sería extraordinario, y les voy a decir por qué. La ciencia ha descubierto, nosotros siempre, los profesionales de la salud, siempre habíamos sabido que el ser humano se regenera, pero nunca habíamos entendido realmente cómo se daba el proceso. Nunca lo habíamos entendido. Hace como 13 años atrás, un grupo de científicos de la ciencia anti-envejecimiento descubrieron algo que ha transformado lo que es la mentalidad del conocimiento de nuestros cuerpos. Y miren qué extraordinario esto. Se ha comprobado que nuestro cuerpo realmente se regenera. Gracias, Charlie. Te voy a traer la próxima vez conmigo otra vez. Se ha comprobado que nuestros cuerpos se regeneran gracias a que hay presencia en este cuerpo de 7 moléculas que hace 13 años atrás aproximadamente no se conocían y se descubrieron. Esas 7 moléculas que Dios ha depositado en nuestros cuerpos, los científicos la han llamado sirtuina. Sirtuina 1, sirtuina 2, hasta la sirtuina 7. La ciencia ha descubierto que de 4 de la mañana que comienza el ciclo a 4 de la tarde no se encontró o no se ha encontrado nunca presencia de actividad de esas 7 moléculas que se llaman sirtuina. Y esas 7 moléculas son las que nos regeneran, nos reparan. Pero que en presencia de actividad, en presencia de ese ciclo energético, esas sirtuinas están totalmente inactivas. Y solamente se comienza a ver presencia de actividad de esas 7 moléculas cuando nuestro ciclo biológico cambia a las 4 de la tarde. Inmediatamente nuestro ciclo, el núcleo supraquiasmático, no se tienen, pero es que lo digo para recordarme y seguir la línea. Si nosotros trazamos una línea de aquí del centro de la coronilla hacia abajo y otra del centro de la cabeza hacia acá, donde se unen esas dos líneas, allí hay una pieza, para entenderlo de esa manera, que se llama núcleo supraquiasmático, y es como si fuera un marcapaso, un reloj. Miren la maravilla de la creación de Dios. Dios depositó en nuestros iris, en nuestras pupilas, depositó unas células que se llaman células fotosensibles o células fotosensoras, y que esas células tienen la capacidad de medir la intensidad del sol, y que a través de la intensidad del sol es que ese marcapaso toma la decisión de cambiar de ciclo.
Porque a las 4 de la mañana, aunque nosotros no veamos el sol está allí. Y a las 4 de la mañana el sol cambia su intensidad de luz. Y esta maravilla de células que tenemos en nuestros ojos captan esa intensidad de luz, le envían la señal al núcleo supraquiasmático y el núcleo supraquiasmático hace clic y cambia. Y entramos al ciclo de actividad, del ciclo energético. Y a las 4 de la tarde, aunque esté cayendo una tormenta, aunque el cielo esté nublado, el sol está allí. Y estas células tienen la capacidad de medir el cambio del sol y a las 4 de la tarde envía nuevamente la señal al núcleo supraquiasmático y el núcleo hace clic y entramos al ciclo de regeneración. Cuando el núcleo hace clic, las hormonas, esas moléculas citrullinas comienzan a trabajar en nuestros cuerpos. Se ha encontrado además, que usted decide lo que quiere seguir haciendo después de hoy, cada cual tomando nuestra propia decisión, pero los científicos descubrieron y se asombraron cuando dijeron, wow, después de las 4 de la tarde comienza el segundo turno en la factoría. Salió el primer turno y entra el segundo turno a trabajar, que son las citrullinas, para comenzar a reparar todo el daño de la maquinaria, de ese funcionamiento, limpiar el lugar para entregar ese turno en buenas condiciones nuevamente al otro día. Miren qué maravilla tenemos. Entonces los científicos se asombraron cuando descubrieron que después de las 4 de la tarde esas citrullinas se activaban, comenzaban a regenerar todos nuestros tejidos, pero inmediatamente enviaban alimento a ese organismo, las citrullinas se desactivaban. No importa que fuera un alimento reparador. ¿Por qué? Porque otra pieza que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que juega un balance con la señal que envía el núcleo supraquiasmático, se llama sistema digestivo. Y ellos descubrieron que cuando se le enviaba un alimento a la persona, el sistema digestivo tenía que volver a arrancar. Entonces el ciclo de actividad, a través de ese arranque del sistema digestivo, el ciclo de actividad se activaba otra vez. Ese ciclo de desgaste se activaba inmediatamente y las citrullinas decían, espérate, comenzamos a trabajar antes de tiempo, este no es nuestro turno, tenemos que irnos. ¡Wow! Después de las 4 de la tarde, dicen los científicos, que después de las 4 de la tarde es cuando el ser humano comienza a autodestruirse. Bueno, pero de autodestruirnos, ¿por qué? Porque hoy se le ha enseñado, está confirmado científicamente, que después de las 4 de la tarde, aunque sean alimentos reparadores, que el que quiera consumirlo los consume, pero si decidiéramos no comer después de las 4 de la tarde, sería mejor, porque entonces las citrullinas van a hacer el trabajo de reparación. Pero ¿qué sucede? Que ahora yo salgo de la iglesia a las 10 de la noche o salgo de una conferencia a las 10 de la noche y llego a casa con hambre y por lo menos algo se va de la nevera. Entonces inmediatamente yo le envío ese alimento a mi cuerpo, se activa otra vez el sistema y dicen los científicos, el hombre se está autodestruyendo porque el ciclo de desgaste lo está extendiendo. Si a las 10 de la noche yo me como algo, se activó el sistema digestivo, las citrullinas se cancelan, se van, dejan de trabajar, y de la única manera que las citrullinas comiencen otra vez dentro de ese ciclo es que 3 horas después, cuando ya el sistema digestivo hizo su trabajo y se apaga, entonces las citrullinas dicen, entró todo en silencio, vamos a trabajar. Entonces si yo me como algo a las 10 de la noche, las citrullinas van a comenzar a trabajar cuando a la 1 de la mañana, exactamente. Ustedes me están siguiendo muy bien. Quiere decir que si nos seguimos autodestruyendo es nuestra decisión. Y si es nuestra decisión, esa autodestrucción, así será. Así será. Claro, ese es el resultado. ¿Vieron eso? Entonces todos nosotros comemos después de las 4 de la tarde. Entonces el ciclo de desgaste se está alargando y el ciclo de regeneración se está cortando. ¿Estamos claros?
Qué poderoso, ¿verdad? Qué maquinaria ha hecho Dios si pudiéramos seguirla entendiendo, pero tengo que hacer un alto por lo siguiente. Regresamos ahora a lo que son las hormonas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez lo que la ciencia llama hormonas de la felicidad? La han escuchado, ¿verdad? Hay muchas hormonas que son las hormonas de la felicidad, que nuestros cuerpos diariamente deben de estar inundados de esas hormonas. Deben de estar inundados de esas hormonas. Pero nuestro primer pensamiento del día no es un pensamiento positivo. Se está comprobado que el pensamiento normal de una persona normal, de esta sociedad anormal, porque esta sociedad no es normal, ese primer pensamiento es un pensamiento que genera estrés. Eso está comprobado. Negativo. Entonces, a la gran mayoría de nosotros, esas hormonas de la felicidad desde la mañana son canceladas. Entonces nuestros cuerpos no están teniendo ese tipo de hormonas que fueron depositadas allí por Dios, que nos dio la capacidad de que el mismo cuerpo las produzca. No están en nuestros cuerpos, y por esa razón estamos viviendo en la sociedad en que vivimos. Que si usted se atrasa 3 segundos de que cambió la luz verde, prepárese que el que está atrás le va a gritar. Y si usted se atreve a quejarse, se baja y hasta le da un tiro. Porque ¿cuántas veces no ha pasado? Por eso hay tanta violencia, por eso hay tan poca tolerancia, por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tanto dolor, por eso hay tantas enfermedades mentales, tanta depresión, tanta angustia. Por eso es que vivimos en una sociedad como vivimos, porque nuestros cuerpos no están segregando la cantidad suficiente de esas hormonas que nos permiten vivir contentos, que nos permiten vivir en armonía, que nos permiten vivir sin depresión, que nos permite vivir en un buen estado de ánimo, que nos permite vivir agradecidos todos los días. Esas hormonas que son las que nos permiten vivir en ese estado de bienestar que habla esta palabra que hemos compartido hoy, no se está dando en nuestros cuerpos. Le venía mencionando a Charlie que si nuestros cuerpos no lo está segregando esa cantidad de hormonas, porque nosotros la estamos bloqueando con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con este mundo de estrés al que tenemos que enfrentarnos todos los días, pues algo tenemos que hacer para motivar a nuestros cuerpos a que esas hormonas se segreguen. Hace 5 años atrás, unos laboratorios en Houston, Texas, y un grupo de 5 científicos descubrieron un suplemento, que no vamos a hablar hoy del suplemento, vamos a hablar únicamente de lo que ese suplemento hace, confirmando lo que estamos hablando de las hormonas de la felicidad. Y ese suplemento que creó ese laboratorio, que el pastor ha tenido la oportunidad de tomarlo y está impactado con el suplemento, como está, Vilma, tuviste la oportunidad de probarlo. Está impactado como me he impactado yo, como se ha impactado toda mi familia, como se ha impactado tantas personas que han tenido la oportunidad de tomar un suplemento como ese. ¿Y qué es lo que el suplemento hace? Que estimula en los primeros 30 o 40 minutos de tomarlo, estimula el sistema nervioso central. Inmediatamente ese sistema nervioso central es estimulado, ese sistema nervioso estimula a su vez la segregación de ese tipo de hormonas. Es impactante. En 25 años trabajando la medicina alternativa, nunca he experimentado lo que he experimentado en los 4 meses que tuve la oportunidad de que un médico, amigo, en medicina, médico y psiquiatra, tuviera la oportunidad de que me mostrara ese suplemento y darme la oportunidad de comenzar a impactar tantas vidas como hemos impactado. He visto ataques de migraña desaparecer en 30 minutos. He visto personas totalmente dobladas, operadas de discos herniados. Una operación de 4 meses, hacía 4 meses que la persona no se enderezaba, y he visto a esa persona enderezarse en 40 minutos sin dolor. He visto personas con un hombro que no llegaba hasta aquí, y en 40 minutos esa mano levantarse. He visto personas que no podían caminar por fractura,
en su vértebra y verla caminar en 1 o 2 semanas, de darse la oportunidad de que esas hormonas de la felicidad se segreguen en nuestros cuerpos. He visto personas depresivas que su médico le ha eliminado todos los medicamentos en 1 o 2 semanas. Vi una persona llegar a mi casa, y yo mirar por la ventana cuando esa persona llegó, y al bajarse del carro tuvo que hacer esto. Iba en el vehículo, yo estoy mirando por la ventana, se agarra desde la parte de la capota, se impulsa, y veo yo cuando termina de impulsarse y hace y coge el bastón, y con la ayuda del bastón entra a mi casa. Y he visto esa persona 4 días después llegar a mi casa, no tener que agarrarse de la capota del vehículo, llegar a mi casa y decirme: Waldemar, mira cómo estoy, mira cómo estoy, en 4 días. El pastor dijo ahorita que vio unas sanidades, pero dijo algo que para mí es poderoso. Y dijo: porque tanto Charlie el abogado como su amigo creyeron. Es imposible que nuestro nivel de creencia esté elevado cuando nos sentimos mal. Es imposible que nuestro nivel de creencia esté elevado cuando tenemos dolor. Es imposible que mientras tengamos dolor, prácticamente imposible que mientras tengamos dolor, yo pueda expresar qué bien me siento. Es prácticamente imposible que podamos creer mientras la enfermedad nos está atacando. A mí, en la escuela de medicina, a mí me enseñaron algo que ahora ha cobrado valor. Ahora ha cobrado valor cuando yo he conocido un suplemento que estimula las hormonas de la felicidad en el cuerpo humano. Yo le decía a Charlie esta mañana que nosotros debemos seguir llevando este mensaje, porque debemos seguir logrando que poco a poco más personas se den la oportunidad de estimular la segregación de las hormonas de la felicidad en nuestros cuerpos, porque si nosotros logramos que más personas le vamos a dejar una mejor sociedad a nuestros hijos. Le vamos a dejar una sociedad a nuestros hijos que cuando pasen 3 o 4 segundos de cambiar la luz no esté en la parte de atrás gritando y tocando. Le vamos a dejar una sociedad a nuestros hijos donde no haya tanta violencia. Le vamos a dejar una sociedad a nuestros hijos donde haya más tolerancia, donde se pueda manifestar más el amor. Pero eso no puede suceder, clínicamente hablando, si no tenemos en nuestros cuerpos esas hormonas de la felicidad que Dios depositó allí y que nos dio la capacidad de que nuestros propios cuerpos las segregaran. No es algo que tenemos que comprar en la farmacia. Pero como no la estamos segregando por el estilo de vida, necesitamos ayuda. Entonces, ¿cómo es posible que una persona con ese cuadro que le acabo de explicar, 4 días después se haya transformado? ¿Cómo es posible? En la escuela de medicina me enseñaron que el arte del médico alternativo es entretener al paciente en lo que la naturaleza hace su trabajo. ¡Wow! Nunca había cobrado tanta significado para mí como lo ha cobrado ahora, porque lo que hace realmente ese suplemento o esas hormonas de la felicidad en nuestros cuerpos es que nos aumenta el bienestar, nos mejora el ánimo, aumenta nuestro nivel de creencia, los pensamientos cambian, esa alegría, esa energía en nosotros cambia en lo que la naturaleza hace su trabajo. Porque le venía diciendo ya a Charlie, no es posible
que esa persona se haya sanado, a menos que no haya una intervención divina. Pero estoy hablando, como lo dijo el pastor ahorita, o sobrenatural o natural. Y yo estoy hablando ahora desde el punto de vista natural, porque yo les dije que le ibas a hablar científicamente y que la ciencia está avalando lo que está en la palabra. Cada día más la ciencia se acerca más a la verdad, cada día más se acerca más a la verdad, que no lo necesitamos, pero sabemos que hay gente que no cree. Entonces, ese suplemento activa el sistema nervioso, se inunda nuestro cuerpo de esas hormonas de la felicidad, la persona cambia inmediatamente, los dolores desaparecen, la depresión desaparece, la tristeza desaparece, la persona comienza a sentirse bien. En lo que 14.000 miligramos de nutrición pura que se han creado allí en ese suplemento, todo natural, 27 hierbas medicinales, comienzan poco a poco a regenerar sus tejidos. Porque esa persona que llegó a mi casa y en 4 días después yo vi un hombre totalmente nuevo, y cada día que pase veo esa restauración revelarse frente a mis ojos, es este joven que está aquí, Charlie Lucino. Pasa por aquí, Charlie. Un hombre que está, bueno, no voy a decir porque doy el testimonio por ti. Esa persona que no se podía bajar del carro y que 4 días después llegó a mi casa corriendo. Bueno, él le va a dar ahora el cuadro, pero quiero que estén bien claros de que de la única manera que científicamente podemos entender lo que ha sucedido en el cuerpo de Charlie es que en los primeros días Charlie inundó su cuerpo de esos neuropéptidos, de esos neurotransmisores o de esas hormonas que se llaman hormonas de la felicidad. Amén, Charlie. Gracias, Waldemar. Dios le bendiga. Wow, yo no sé ni por dónde empezar después que Waldemar ha dicho todo esto. Él le habló con todo su conocimiento de médico. Yo voy a decir lo mismo que él dijo, pero mucho más sencillo para que el que no ha entendido lo entienda. Y tengo que empezar, Waldemar, por lo que dijiste, lo primero que dijiste. El espíritu triste seca los huesos. Me tocó eso cuando lo dijiste allí. Y entendí el por qué yo me vi como me vi. Porque mi espíritu estaba triste. Hubo un momento dado de mi vida que fui negligente, fui desobediente. Tal vez cosas que diga ahora no lo digo con ánimo de que ninguno se sienta, pero es mi experiencia personal. Vengo de una familia cristiana, mi madre pastora, mi hermana pastora. Estuve ministrando también a la edad de 26 años. Y llegó un momento en mi vida que comencé a tener unas situaciones en mi vida personal que cambiaron todo. No fui tan fuerte, no fui tan valiente, y no pude entender las cosas que me sucedían, y lo que hice fue que me rebelé en contra del Señor, y mis huesos se secaron, porque mi alma estaba triste, y eso me llevó no al ámbito espiritual de que se secaran mis huesos, sino que mi cuerpo se comenzó a destruir. El rencor, el odio, la ira, el enojo, el deseo de vengarme de aquellos que me hacían daño, secaron mis huesos. En el año 90, estuve en el Fondo del Seguro del Estado, donde después de largos meses de tratamiento, me declararon con una incapacidad en el área lumbar. Fue mi primera afección. Eso me llevó a estar 7 veces en cama. La última vez estuve 3 semanas con una enfermera que me inyectaba a las 7 de la mañana y otra a las 7 de la noche, durante 3 semanas. En el año 2000, estando trabajando en el área metropolitana como electricista,
tengo el sufrimiento de un dolor en el área cervical, voy al fondo del Seguro del Estado y me declaran lo que se llama radiculopatía C5, C6, término médico. ¿Qué significa? Un nervio pinchado entre la cervical 5 y la 6, y el fondo del Seguro del Estado me compensa con una incapacidad de cuello, hombro y brazo izquierdo, que perdí mi movimiento allí. Se siguieron secando mi hueso. En el año 2004 voy a Estados Unidos para coger la academia de manejo de camiones de la SWIFT y me declaran diabético. En el año 2006 tengo un tendón partido en el rodero cox, me van a operar y salgo hipertenso. Una presión de 230 sobre 125. Me tuvieron 3 días en sala de emergencia en el Hospital de la Concepción, sin dejarme mover de la cama, porque la doctora me dijo: señor, su corazón puede explotar ahora, ahorita o en cualquier momento. Y esa combinación de la diabetes, la hipertensión y lo que ya yo estaba padeciendo, me llevaron a padecer de una retinopatía. Los diabéticos saben de lo que estoy hablando. Son consecuencias de la diabetes. Retinopatía, una neuropatía crónica que es preciso ver, no me podía, lo que Waldemar dice, yo no me podía levantar. Cuando yo me iba a levantar, ay, Dios mío, hasta que podía enderezarme y comenzar a caminar porque mis piernas no me aguantaban. Hace 4 años sufrí una caída en mi casa donde esta pierna se me desplazó, el muslo cogió hacia allá y la pierna hacia acá. Se me fue de sitio. Meñico roto en ambas rodillas. Estuve 3 meses en cama sin poder caminar. A los 3 meses tuve que empezar a aprender a caminar de nuevo, con el miedo de que aquello, cuando yo me paraba, se me desplazaba la rodilla para un lado y aquello era un dolor súper inmenso. Desde allí no volví a caminar bien. Todo el tiempo estuve cojeando, todo el tiempo durante los últimos 4 años. Esa espalda, el doctor Rey Montosa me mandó 3 veces a diferentes terapistas, donde siempre el último informe era: no logré calmar los dolores ni bajar los espasmos musculares de esta persona. Esa era mi condición. Tanto, hermano, que allí es que entra una parte que no lo digo con ánimo de que se sienta mal ni de ofenderlo, sino lo que yo llegué a hacer. Caí en un estado depresivo. Mi médico me dice y le digo: doctor, no duermo. Tengo unas experiencias espirituales que él no entendió porque ellos son médicos. Pero yo le digo: yo tengo unas experiencias espirituales que yo no puedo conciliar mi sueño. Y me dice, ellos lo llaman que son cuando tú estás teniendo visiones, estás teniendo alucinaciones táctiles. Alucinaciones táctiles, ese es el término médico. Yo sé que son experiencias espirituales que Dios me estaba revelando de que estaba mal. Y me dice: Jusino, ¿usted ha pensado alguna vez en el suicidio? Y yo le dije: doctora, la verdad sí. ¿En qué momento usted ha pensado en el suicidio? Doctor, todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, cada vez que yo no puedo caminar, no puedo bañarme, no puedo hacer nada, no me puedo levantar de un sillón. Cada vez que me veo así, un hombre tan activo como yo, pienso en el suicidio. No, tú no te puedes quedar así. Me envió a APS, que es Salud Mental, en Mayagüez. Hace 4 años estoy teniendo esas citas allí, que aún las continúo, porque no vienen mal. En un momento dado, me refirieron a ANSCA, Salud Mental, y estaba teniendo terapia psicológica, psiquiátrica en ambos. Caí en una depresión que le dije al Señor: Señor, no tengas más misericordia de mí, suéltame, dame la espalda para yo poder quitarme la vida y no seguir con este sufrimiento.
Imagínense el grado de dolor y como yo estaba viviendo. Me dice mi hermana, que es pastora, hace 2 meses y medio: Charlie, ¿por qué no estás yendo a la iglesia? Porque hacía 6 meses que no iba. Yo dije: Gigi, yo no quiero que me vean como yo estoy. Yo no quiero que nadie de los hermanos de la iglesia me vea la condición en que yo estoy ahora mismo. Y me dijo: no creo que estés haciendo bien, pero allá tú. No te voy a decir nada. Llama a mi tía, la mamá de Waldemar, a preguntar por mi mamá. Y me dice: oye, Waldemar quiere hablar contigo. Y yo le dije: pues pónmelo. Y me dice Waldemar: María me preguntó que por qué yo no te estaba dando el suplemento. ¿Qué es el suplemento, Waldemar? Es un suplemento nutritivo que te va a venir de mucho bien. Ven a casa que te voy a dar tratamiento para 3 días. Él no dijo algo de lo que estaba hablando. Cuando yo llegué allá y él vio como yo me bajé, como él explicó, me dijo: no te voy a dar tratamiento para 3 días, te voy a dar tratamiento para 5. Te vas a tomar uno en la mañana y uno en la tarde. Hermano, yo no podía doblarme. Yo no podía bañarme. Yo tenía que sentarme en una silla para poderme lavar las piernas y los pies, sino en el murito del medio del baño para yo poder alcanzarme los pies. Y al 4.º día de estar tomando el suplemento, como estoy lo más tranquilo, me estoy bañando y de momento doblo la pierna para lavármela. Y yo: gloria a Dios, qué bendición, yo puedo doblar la pierna. Pero sería esta nada más cuando doblo la otra. Y digo: no, las dos. Gloria a Dios. Yo le había dicho a Waldemar: si esto me funciona, yo voy a venir a tu casa a decírtelo. Y cuando llegué me bajé así mismo, comencé a correr, que no podía caminar. Pude levantar mis piernas, que yo no lo podía hacer. Puedo ñangotarme sin ningún problema y subirme. El dolor de la espalda no lo tengo. El dolor de los hombros, porque el nervio pinchado es un dolor horrible todo el tiempo, no lo tengo. La neuropatía, los que son diabéticos, que saben que eso es como si te pararan en una plancha caliente. O si no sientes aquellos hincazos en la punta de los dedos, y eso es horrible. A mí me daban esos pinchazos desde los muslos hasta abajo, porque yo tengo el área lumbar dañada y de allí me empieza desde el nervio ciático, todas esas doladas. Tenía. Sí, no, yo le voy a decir algo ahora. Ahora que vamos a lo bueno. ¿Me permite mirar esto? Sí. Ok. ¿Quieres que te ayude con el micrófono? Sí. Y con la Biblia, por favor. Yo les voy a enseñar algo a ustedes. Si quieren, yo tengo buen metal de voz. Yo les voy a enseñar algo a ustedes. ¿Te escucha bien? Sí. Yo les voy a enseñar algo a ustedes. De lo que confirma y da evidencia médica, científica, como dice mi primo el doctor Sánchez, de lo que yo estoy diciendo. Quiero enseñarles esto. Metformin 1000 miligramos, 2 veces al día. Atenolol 25, una vez al día. Bueno, ¿me dará todo este espacio? Cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia. No se identifique nadie. Que yo sé que ustedes Este es mi estas caso. cosas. Este es mi caso. No, esta la voy a dejar por ahí. Gabapentin para neuropatía 2 veces al día. Enalapril 10, 2 veces al día. Hidroclorotiazide, que es un diurético para la presión en la noche. Óyeme, yo tengo que retirar esto porque no van a cambiar. Sí. Simvastatin. Simvastatin para el colesterol. Aspirina 81 para diluir la sangre y que la posibilidad de un infarto, un derrame, estuvieran más lejanos. Glipizide 10, 2 veces al día. No, esta va para ahorita con la otra. Sigue, que yo sé que hay más. Si no, aquí hay más, claro que hay más. ¿Cómo tú me vas a decir que no? Si yo creo que tengo ahí. Nitro, para cuando me daba el dolor de pecho y la ansiedad, ponerlo debajo de la lengua para calmar esas palpitaciones. Y si no era suficiente, el Muscle Power.
que tenía que dormir bañado de esto todos los días, lo odio. Ahora tengo aquí algo que yo les voy a mostrar. Y esto es lo último, con esto termino. Ella dice que ya está tomando también esta cosa, ya está tomando. ¿Oh sí? Pues mira, todo eso lo tenía yo. Y o lo tenía, no lo tengo, pero le voy a decir algo. Para los que me escucharon decir que estaba en APS, esta es la tarjeta de cita que dice APS Clinic de Puerto Rico, Charlie Usino Lugo, el número de récord, teléfono y todo. Por si alguno quiere evidenciar de que esto es un testimonio fiel y verdadero y real. Mi tarjeta de citas de AMSCA, tarjeta de cita de AMSCA, Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, Centro Regional de Mayagüez, de Recuperación de Mayagüez. Tiene mi nombre, el número de récord y el nombre de la psicóloga y de mi trabajadora social. Y para los que no hayan dudado de que tengo 2 incapacidades por el fondo, esta es incapacidad del área lumbar en marzo. Esta es incapacidad del Fondo del Seguro de Estado. El que está en el fondo sabe lo que son estos papelitos, porque los tienen que haber visto. Y la otra incapacidad, noviembre del 2000, con incapacidad del 28 de noviembre del 2000, por el área cervical. Tengo la evidencia de mis 2 incapacidades, tengo evidencia de mis 2 centros de tratamiento de AMSCA, y aquí tengo mi nombre, el nombre del doctor, farmacia, todo, para que ustedes sepan lo que yo pasaba. Y desde que yo probé el suplemento, mi vida ha cambiado. Yo le decía ahorita a Waldemar, no puedo dejar de tomarlo, no quiero volver donde yo estaba, tirado en una cama, sumido en una depresión, encerrado en mi casa para que no compartir con nadie ni que nadie me viera. Muchísimas veces él me llamó, Charlie, quiero verte. ¿Cuándo aparece Waldemar? Nunca llegué donde él. Hasta ahora que pueden ver lo que Dios ha hecho. Yo le dije a mi hermana, Gigi, yo no voy más para la iglesia porque no quiero que me vean así. Y el Señor dijo, no, yo te voy a dar algo. Yo te voy a llevar algo, a ver qué excusa tú me vas a dar. A la semana apareció Waldemar. Y a los 4 días yo estaba corriendo. Que me bajé en el hotel Mario de Aguadilla, y iba caminando tan rápido que la hermana de él me decía, pero ¿qué le pasa a este que va tan apurado? Y yo dije, no, pues estoy nuevo, soy nuevo. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios permitió que ese suplemento llegara a mi vida para restablecer todos esos pensamientos, traer esos pensamientos positivos, poner en funcionamiento esa mente, poner a fluir y a segregar esas hormonas de la felicidad para que mi vida cambiara. Y sé que Dios lo permitió. Y el suplemento me lo ha concedido. Gracias, hermanito. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Me decía Charlie algo cuando veníamos de camino, que ha comprobado una vez más que puedo estar correcto o que estoy correcto en mi pensamiento. Charlie se habrá curado de diabetes. Charlie, todos los tejidos de su cuerpo. Perdóname. Ajá. Hace 2 meses que no tomo los medicamentos. No los estoy tomando, solamente me estoy tomando el producto. Lo tengo como evidencia, como testimonio. Perdónenme, que tenía un par de tacos acá. Las que se habían Se quedaron. Zoloft, antidepresivo. Ativan para la ansiedad. Esto me lo dio APS por la condición de salud emocional. ¿Ah? ¿Tú lo ves? Imagínense cómo estaba yo. Bueno, perdóname. Bendecido Dios. Aquellos que se levanten con un pensamiento positivo en la mañana
aquellos que construyan su día en la mañana, aquellos que hagan ejercicio todos los días, aquellos que creen un balance entre el estrés que estamos viviendo y esas distracciones y ese tiempo de sosiego que se debe dar el ser humano, pues probablemente no necesite tomar un suplemento como este. En mi calidad de médico en la medicina alternativa, yo he venido a traerle precisamente eso, una alternativa. El pastor es el que se va a hacer a cargo de luego, en otra reunión, como usted quiera, orientarlos un poco más. Pero, ¿qué es lo que este suplemento ha hecho en la vida de Charlie, como ha hecho en la vida de mi madre? Un testimonio poderoso que no da tiempo a darlo. Como lo ha hecho en la vida de mis hijas, como lo ha hecho en la vida de tantos y tantos pacientes que han recibido testimonios muy parecidos al de Charlie. Y no es otra cosa que esta formulación de estos científicos que han creado estimula el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central estimula la segregación de esas hormonas de la felicidad, que no necesitaríamos un suplemento como ese si estuviéramos llevando los estilos de vida que se supone que lleváramos. Si estuviéramos llevando esos estilos, no estaríamos aquí hablando de eso, porque en casa de mis abuelos yo nunca vi un pote de vitamina, y ninguno de ustedes vio en casa de sus abuelos un pote de vitamina, porque en aquel tiempo no era necesario, pero en este tiempo se hace necesario. Y el pastor lo dijo ahorita, dentro de esa misericordia de Dios permite unas cosas para que el ser humano siga adelante, porque de lo contrario, ¿cómo podríamos hacerlo? Así que en calidad de médico le traigo esa alternativa, ¿ok? Así que yo creo que es todo de nuestra parte hasta este momento, pastor. Me están hablando. Sí, ok, muy bien. Este producto es un suplemento en polvo, viene en unas botellitas muy bonitas. En la botellita trae 14.000 miligramos de nutrición, 14.000 miligramos de nutrición, porque es lo que los científicos han descubierto que es necesario que nuestro cuerpo consuma todos los días. Dicen los científicos que están detrás de este producto que cuando nuestros antepasados, nuestros abuelos, se comían un tomate, recibían el 100% del valor nutricional de ese tomate. Pero que hoy en día, para nosotros recibir el mismo valor nutricional de aquel tomate, necesitamos consumir ahora 6 tomates. Dicen los científicos que para que nosotros consumamos los 14.000 miligramos de nutrición que se requieren, que eso es lo que está dentro de ese suplemento, necesitaríamos todos los días comernos una carretilla de frutos, y que el ser humano no tiene la capacidad de poder ingerir la cantidad de alimentos que se necesita hoy en día para nosotros enviarle los nutrientes que nuestros cuerpos necesitan. Dicen los científicos, hace 13 años, la clase médica hizo una declaración científica, la ciencia antienvejecimiento, y declaró, y eso no ha llegado a ustedes, y es una declaración porque no ha llegado por los grandes intereses, pero la declaración de la ciencia antienvejecimiento fue que habían encontrado la causa de todas las enfermedades. Según la ciencia antienvejecimiento, la causa de todas las enfermedades es la falta de nutrición. Ellos han descubierto que nuestros cuerpos se regeneran con nutrición. Ellos han descubierto que nuestros cuerpos se protegen con nutrición. Si no consumimos los miligramos de nutrición que debemos de consumir en un día, nuestros cuerpos se van a deteriorar mucho más en el ciclo de desgaste. Si no consumimos los nutrientes que necesitamos en la noche, nuestros cuerpos no se van a regenerar. Algo relacionado al producto es que los científicos descubrieron lo siguiente. Miren si nos estamos autodestruyendo o no nos estamos autodestruyendo. Se lo voy a explicar con este ejemplo. Tengo en mi casa una habitación que está bien maltrecha. Las losas se levantaron, las ventanas están viejas, las puertas tienen polilla, la habitación, el techo se está rompiendo y la habitación está bien maltratada. Contrato un carpintero para que me repare esa habitación. Y le digo al carpintero, como yo trabajo y hago otras cosas, yo necesito que tú vengas a la casa de 4 de la tarde a 4 de la mañana. ¿Recuerdan esos horarios? Ok. Yo necesito que usted trabaje de 4 de la tarde a 4 de la mañana para que repare esta habitación. Y me dice, pues vamos, lo hago.
A las 4 de la mañana del otro día yo llego y está el carpintero sentado y no ha hecho absolutamente nada en la habitación. Y yo le digo, pero carpintero Juan, ¿por qué usted no reparó la habitación? Y me dijo, doctor, pero ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está la arena? ¿Dónde está la varilla? ¿Dónde está el cemento? ¿Dónde está la materia prima que yo le pedí que necesito para reparar? Eso es exactamente lo mismo, dicen los científicos, que nuestros cuerpos le preguntan, o que las cirulinas le preguntan a nuestros cuerpos, cuando a las 4 de la tarde se activan para comenzar a hacer el proceso de regeneración y se encuentran que no tienen la materia prima. Porque nuestros cuerpos únicamente se reparan con nutrición. Quiere decir que no importa que nosotros no comamos de 4 de la tarde a 4 de la mañana para no desactivar las cirulinas, es que si no comemos, las cirulinas se van a activar, pero no tienen la materia prima para reparar nuestro cuerpo. Entonces allí está la respuesta: ¿por qué los hospitales están llenos? ¿Por qué las salas de emergencia no se vacían? ¿Por qué las oficinas no se vacían? ¿Por qué las farmacéuticas se hacen más y más ricas? Cada vez tienen mayor poder económico con tantos medicamentos. Porque el ser humano se está autodestruyendo. Pero aquí le estamos trayendo la información. Muchos hermanitos me preguntaron luego de dar el testimonio que cómo se podía adquirir ese suplemento. Bueno, les voy a explicar primero cómo se toma. El suplemento en polvo viene en 2 presentaciones. Vienen unas botellitas para que usted la pruebe. Porque las botellitas, con 1, 2 o 3 botellitas, su salud va a ser impactada. Yo le garantizo a ustedes por lo que ya he visto en 4 meses que me estoy enfrentando a este suplemento, niveles de azúcar de 600 de azúcar, regularse a 138 en 2 semanas, que me llame un hombre de Arecibo, vengo bajando de Barranquitas con María, me llama un cliente y me dice, doctor, estoy preocupado porque me levanté temblando y sudoroso, y pues tiene un bajón de azúcar, ¿eres diabético? Porque no lo conozco, le dieron mi número de teléfono, y me dice, sí, soy diabético, pero es imposible que yo tenga un bajón porque yo nunca, soy un hombre adulto, tengo casi 60 años, y yo no recuerdo cuando yo vi mi azúcar en 400, en menos de 4,500, y yo, ¿cómo es posible? Me dice, doctor, estoy hablando con la verdad, y yo le digo, pero tienes un bajón de azúcar, tienes tu máquina, ¿te verificaste el azúcar? No. ¿Tienes las tirillas? ¿Tienes glucómetro? Sí. ¿No te la has chequeado hoy? No, pues vete, chequeatela, que yo espero en la línea. Y se la va a chequear, y cuando viene para acá me dice, tengo 82, doctor, no lo puedo creer. Yo nunca había tenido 82. ¿Cómo es posible que en 5 días unos niveles de azúcar hayan bajado tanto? Porque esas hormonas de la felicidad están fluyendo. ¿Que dejó de ser diabético? No, desde el punto de vista científico no ha dejado de ser diabético. Claro que no ha dejado de ser diabético, pero esas hormonas de la felicidad están haciendo su trabajo. Están entreteniendo al paciente, lo están haciendo sentir bien. Charlie me dijo ahorita, y era lo que iba a decir, y lo perdí, el hilo. Charlie me dijo ahorita, estuve 4 días sin tomar el producto, me lo dijiste cuando veníamos, doblando en la luz del bypass. Recuerdo en el momento en que me lo dijo porque me impactó. Igual de mal, no quiero que el producto se me vuelva a acabar porque comencé a sentir los dolores. Vino rápido esa conciencia y me dijo, no está curado todavía. Porque para que el cuerpo se regenere en el plano natural, porque en el plano sobrenatural, la sanación y la perfección se da al segundo. Pero en el plano natural, que es el que vengo a hablarle en esta mañana, Charlie todavía tiene neuropatía, Charlie todavía los tejidos del páncreas están afectados, pero esas hormonas de la felicidad lo han llevado a un estado emocional que lo está preparando para que sus tejidos sean reparados a través de esos 14,000 miligramos de nutrición. Pero esa reparación que este hombre necesita en esa maquinaria no se da en una semana, no se da en un mes, se puede tardar 1 año, se puede tardar 2 años. Y probablemente de aquí a 1 año Charlie deje de tomar el producto 1 semana y no le duele al cuerpo. Sus tejidos se han comenzado a regenerar. Pero lo que el producto está haciendo cada día que Charlie lo toma en ayuna, en la mañana, porque es el primer alimento que debe de entrar a nuestro... Yo constantemente, y el pastor lo ha visto, todas las mañanas publico a través de las redes sociales, a través de Facebook. Tengo muchas personas que leen de muchos países, me envían agradecimiento por lo que yo posteo allí en el Facebook. Y todos los días yo digo que lo primero que debe de hacer todo ser humano es al despertar, dar ese agradecimiento a Dios, ese elevar ese estado anímico de agradecimiento, e inmediatamente tomarse su sí.
porque es que es necesario en estos tiempos. Entonces el producto se toma todos los días en ayuna, vienen unas botellitas pequeñas, el pastor tiene cantidad de botellitas que ya le suplimos y vienen unos canister grandes. Usted no compre el canister grande, usted compre la botellita y espere que el producto haga impacto. Y cuando usted le diga, pastor, esto no es cualquier cosa, pastor, mira, pastor, usted sabe el dolor de rodilla que yo tenía, que yo siempre venía aquí quejándome, pastor, ya no lo tengo. Pastor, aquello que el doctor dijo aquella vez no es broma. Usted sabe que yo he sido diabético por años, mi azúcar ha estado trepada entre 100 y 400. Pastor, me la chequeé esta mañana y tengo 100 o tengo 120. Pastor, usted sabe que yo siempre le estaba diciendo que oraran por mí porque yo no dormía. Pastor, yo estoy durmiendo toda la noche. Pastor, aquellos dolores de cabeza ya no me dan. Pastor, aquel genio que yo tenía, que usted siempre oraba por mí para que Dios me cambiara ese carácter y que yo saliera de esa depresión. Pastor, usted sabe que yo me pasaba llorando. Pastor, usted sabe que mi vida era un desastre. Pastor, eso ha cambiado. Cuando usted comience a experimentar eso, entonces usted le dice, pastor, ya la botellita pequeña no me da, yo tengo que comprar el canister grande, porque ya la botellita de Charlie ya tiene que comprar el canister grande. Entonces compra un canister grande, que es un polvo, una lata grande, y aquí trae un scoop, y usted agarra ese scoop y lo vierte en 6 onzas de agua, lo mezcla y se lo toma todos los días. Después de que usted agradezca a Dios esa nueva oportunidad, tómese su sil, después desayuna y después se va a hacer todas las labores que usted tiene que hacer, pero en un mejor estado de bienestar. Se lo garantizo. Los niveles de azúcar se van a regular, la presión arterial se va a regular, los niveles de colesterol van a bajar, las migrañas van a desaparecer, usted se va a sentir más contento, usted va a dormir mucho mejor, usted va a limpiar un fin de semana todas las ventanas de la casa, usted va a virar la casa patada arriba, usted va a hacer lo que antes usted no hacía. Amén. Porque esas hormonas de la felicidad van a estar fluyendo en su cuerpo. Yo voy a estar en contacto con el pastor y yo hemos hecho un compromiso de llevar este mensaje y poco a poco iremos preparando y añadiendo más al mensaje a medida pues que vayamos caminando. Así que voy a estar en contacto con el pastor y nada, el pastor ya se hará cargo. ¿Está bien, pastor? Venga por aquí.